Bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro canal en YouTube, El Segundo Gran Éxodo. En esta oportunidad queremos compartirles este breve video, donde vamos a hablar acerca de las señales para el judaísmo en cuanto a la manifestación del Mesías ungido de Israel y su pronto retorno. En el legado de las Escrituras y el testimonio de muchos profetas, y también en parte en la historia, podemos encontrar evidencias que son tácitas en cuanto a la manifestación del Mesías anunciado por los profetas hebreos. Nos estamos refiriendo a señales que son innegables y que queremos compartirlas con nuestros hermanos judíos y en especial con el judaísmo, que en la actualidad, en el día de hoy, persiste en negar la manifestación de ese Mesías y al cual ellos aún aguardan y esperan. Para ello queremos expresarles desde tres perspectivas y tres enfoques distintos dichas señales. El primero de ellos tiene que ver con el testimonio del Brit Hadashah, lo que se denomina en hebreo Brit Hadashah, y es lo que está relacionado con el Nuevo Testamento. Este es el documento que cotidianamente la cristiandad usa y se basa para demostrar la manifestación de este Mesías. Sin embargo, dentro del cristianismo, estos documentos han sufrido innumerables alteraciones y tal vez es debido a esto que dentro del judaísmo no son aceptados y han sido rechazados en su totalidad. Hay otra fuente que también es muy interesante y puede ser de gran importancia para el judaísmo en la actualidad, y es lo que llamamos los escritos históricos de Flavio Josefo, precisamente un historiador judío de la época y quien también dio testimonio y testificó acerca de estos hechos en concordancia con lo que se puede leer hoy en día también en el Nuevo Testamento. Y como tercera fuente queremos traer delante de ustedes lo que los escritos talmúdicos y la tradición rabínica enseña o expresa en cuanto a los hechos que sucedieron durante el siglo I, antes de la destrucción del templo de Jerusalén en los días de Tito Vespasiano en el año 70 precisamente. O a través de estas tres fuentes queremos demostrarles a ustedes que la manifestación del Mesías ha sido un hecho y sus evidencias históricas son innegables. Vamos a comenzar primero con el testimonio del Brit Hadashah, el documento que la cristiandad usa hoy en día, pero que sin embargo ha alterado en muchas de sus fuentes y esencias. Sin embargo, vamos a consultar estos textos también porque tienen su relevancia y tienen su importancia y también ofrecen un testimonio. En el texto de Mateo, Matitiyah, como sería nombrado en el Brit Hadashah, encontramos un pasaje en Mateo, Matitiyah 27, desde el versículo 45 hasta el versículo 54. Aquí vamos a leer, en medio de una narración muy interesante, los hechos y acontecimientos que sucedieron durante el siglo I en torno a un hombre, un rabino oriundo de Nazra, llamado o denominado en su cultura y en su lengua Yehoshua, y que posteriormente en los documentos que surgieron después del siglo III, la cristiandad denominó o comenzó a denominar como Jesús o Jesucristo. Sin embargo, la relación entre este personaje histórico denominado Yehoshua o Yeshua y lo que posteriormente quedó plasmado en los escritos o neotestamentarios que surgieron a partir del siglo III y que manipularon los teólogos gentiles cristianos, dista mucho de ser congruente. Hacemos esta salvedad porque la fuente que traemos aquí está relacionada con el Brit Hadashah, textos que han sido restaurados o que han tratado de ser reconstruidos y que en ellos relatan y narran con la mayor precisión posible los hechos que sucedieron y que se desarrollaron durante el siglo I, en la Judea del siglo I, donde sucede el desarrollo de esta historia. Bien, en esta fuente, en el Brit Hadashah, habíamos dicho en Mateo
En el capítulo 27, desde el versículo 45, leemos lo siguiente. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra de Judea, hasta la hora novena. Yeshua, cuando había otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que dormían se levantaron, y salieron de esos sepulcros, después de su resurrección. Y en la ciudad santa, en Jerusalén, aparecieron a muchos. Ahora, cuando el centurión y los que estaban con él, viendo a Yeshua y visto el terremoto y las cosas que fueron hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios. En los evangelios se registraron estos acontecimientos notorios, tocante a la muerte de este hombre, Yeshua HaNasri, Yeshua oriundo de Nazra, y que fue ejecutado por los romanos aproximadamente entre el año 30 al año 33 del siglo I, y del cual los documentos neotestamentarios del Brit Hadashah testifican de este personaje y también testifican de los acontecimientos que sucedieron en ese día, en ese año o en ese periodo. Destacamos dos cosas del texto del Brit Hadashah. Número uno, se narra que el templo, una figura emblemática del judaísmo, un símbolo emblemático del judaísmo de la época, se partió en dos de arriba abajo. Nos referimos a la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, cuya costura era de un solo hilo y cuyo espesor podía tener aproximadamente entre 5 a 10 centímetros, un poco más, y una tela que medía entre 30 a 60 pies. Este elemento, dentro del texto de la narración de Mateo, se describe que se rasgó desde su postura hacia arriba. Y esto representó una señal muy importante que queremos destacar y que vamos a tratar de confirmar con el resto de las fuentes que mencionamos al inicio. El segundo evento que se quiere destacar o que queremos destacar está relacionado con el temblor, el terremoto que sacudió la tierra en el instante en que este hombre, Yehoshua, fue ejecutado, según el testimonio que dan los textos del Brit Hadashah. Entonces, ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos en cuanto a la fuente que acabamos de leer es la siguiente. ¿Existen otros historiadores confiables? ¿Existe otra fuente distinta de esta donde podamos corroborar y certificar estos hechos? Si realmente lo que narran estos textos del Brit Hadashah como acontecimientos que sucedieron en el siglo I, en la Judea del siglo I, ¿realmente sucedieron o no? Bueno, sí hay otras fuentes, y todas ellas imparciales, que no tienen ninguna conexión con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento. Nos referimos a los registros históricos, entre ellos los escritos de Flavio Josefo y también los escritos rabínicos del Talmud. Aquí tenemos uno de ellos, el libro de Flavio Josefo, de los escritos esenciales de la cultura de los judíos y de la guerra de los judíos. Una biografía hecha por la propia pluma y mano de Josefo. Y en este libro, en esta fuente, podemos leer en la página 252 del libro de Josefo los escritos esenciales de las costumbres judías y de la guerra de los judíos y los romanos. En el capítulo 63 de este mismo libro leemos una descripción que hace Flavio Josefo en cuanto a un personaje de la época que fue muy emblemático. Dice así el escrito: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Yeshua, y su conducta era buena, y era sabido que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos,
Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron sus enseñanzas y su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello quizás fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy y sus enseñanzas continúan. Este es el más famoso pasaje de Josefo y también es el más controvertido. En el texto estándar de las antigüedades de los judíos, en el capítulo 63, dice lo siguiente: para este tiempo vivió Jesús, o Yeshua, un hombre sabio y reconocido entre su pueblo, y del cual los judíos confrontaron, y sus enseñanzas fueron de polémica dentro del pueblo y de obras extraordinarias en torno a esta figura. Y fue maestro de los que le aceptaban y que disponían su corazón en escuchar su mensaje. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Fue el Mesías cuando fue acusado por los principales de entre nosotros y Pilato lo condenó a ser crucificado. Los que le habían amado originalmente no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día, vuelto a la vida, como los profetas de la deidad habían profetizado, además de obras maravillosas acerca de él, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no había desaparecido hasta el día de hoy. Bien, acabamos de leer un texto de origen totalmente distinto al Brit Hadashah, el testimonio de Flavio Josefo, en cuanto a la figura de este hombre, oriundo de Nazra, y que existió durante el siglo I y que influyó la generación de su época. Bien, hay una tercera fuente a la cual podemos acudir, y esta es el Talmud, las enseñanzas rabínicas recogidas por los judíos de esa generación y que posteriormente plasmaron en los escritos sagrados del Talmud. Estos contienen información que está totalmente desapegada a todo lo que se refiere o tiene relación con el cristianismo. Y los créditos de esta historia que nos reseña los escritos de Flavio Josefo complementan en gran parte lo que acabamos de leer en el texto del Brit Hadashah, y que ahora vamos a tratar de corroborar a la luz de los escritos de las sagradas escrituras judías y específicamente de su tradición oral plasmada en el Talmud, en los Talmud. Tomando estos escritos, vamos a tratar de referenciar los relatos que se puedan considerar como pruebas de que en este año se manifestó este personaje histórico, Yehoshua HaNosri, y que efectivamente fue sentenciado a muerte, y que en torno a él se produjeron cambios notables que se percibieron dentro de la nación judía en el siglo I, alrededor del año 30 al año 33. Y todo esto estuvo relacionado, repito, con cambios profundos que sucedieron en la religión judía y en torno al templo del judaísmo del siglo I. En los hechos siguientes vamos a relatar ahora sí referencias precisas en el Talmud tocante a lo que les venimos comentando. El primer hecho que se describe en los escritos sagrados del Talmud tiene que ver con el cese del milagro de la menorá. La menorá, el candelabro de 7 copillas llenas de aceite que alumbran dentro del templo y que proporcionan luz e iluminación al templo. Tanto el Talmud como Flavio Josefo refieren este hecho como el cese del milagro en torno a la menorá. Flavio Josefo, por ejemplo, habla de este suceso conocido por los contemporáneos de la época y que tuvo que ver con el cese misterioso de la llama de la lámpara central y principal en el candelero de oro, 40 años antes de la destrucción del templo. La lámpara central, denominada Ner Elohim, que quiere decir lámpara de Dios,
al igual que la Shamat, que es el candelero del ciervo, que también se le llama lámpara occidental, porque se erigía exactamente al occidente de las tres lámparas que están al este. Precisamente, aquí tenemos un ejemplo de una menorá típica de la época, y aquí podemos observar lo que se denominaba como el caño central o la lámpara occidental, denominada Shamat también, que es la lámpara del ciervo. Esta lámpara permanecía encendida constantemente, y ese era el milagro de la menorá. A través de esta lámpara, los sacerdotes, cuando entraban en el templo, a partir de ella encendían y hacían el mantenimiento de las 6 restantes. Paulatinamente se encendían cada una de ellas y después se hacía el mantenimiento de la caña central, que es la que vemos aquí. El milagro cesa cuando un día después de la muerte y del sacrificio de este hombre, Yehoshua, el Talmud recoge y Flavio Josefo recoge exactamente cerca de ese periodo el cese de ese milagro. Ya en el caño central de la menorá cesó el aceite y ya no se encendían milagrosamente. Continuando con más evidencias recogidas en el Talmud. Habíamos referido entonces, en torno a este primer hecho, que cada mañana un sacerdote entraba al lugar santo para atender las lámparas. Usualmente encontraban, cuando ellos ingresaban al lugar santo, encontraban que 6 de ellas se habían apagado luego de haber consumido la totalidad de su aceite. Pero el candelero del ciervo, el caño central, la lámpara central seguía ardiendo continuamente, hasta un día más incluso. La misma cantidad de aceite era depositado en ese caño central. Sin embargo, ella duraba más de un día y su iluminación se extendía entre 2 a 3 días. Los teólogos judíos le llaman a este hecho el milagro de la menorá. Dejando el candelero del ciervo encendido, los sacerdotes removían cada una de las copillas de las 3 lámparas del este, las limpiaban, las arreglaban, les recortaban las mechas y las llenaban de aceite nuevamente. Y el mismo procedimiento lo hacían con las otras 3 lámparas del otro extremo, dejando de último el caño central o la lámpara central. De acuerdo al Talmud de Jerusalén, la ley civil y religiosa del judaísmo, que incluye comentarios sobre la Torá o el Pentateuco, el milagro del candelero del ciervo cesó 40 años antes de que los romanos quemaran el templo. El candelero del ciervo no pudo ser encendido nuevamente. 40 años antes del año 70, que es cuando se reseña históricamente la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, según los escritos talmúdicos, 40 años antes cesó ese milagro. Al correlacionar los eventos y las fechas descritas en el Talmud con los eventos que narra el Brit Hadashah, podemos conectar 2 hechos que convergen, y convergen en torno a los sucesos que sucedieron en la Judea del primer siglo entre el año 30 y 33, exactamente 40 años antes de la destrucción del templo, donde estos eventos narrados sucedieron y que testifican que efectivamente este hombre, Yehoshua de Nazra, oriundo de Nazra, fue un personaje real, histórico, y que influyó notablemente en la generación de su época, repito, en el siglo I. Otro evento descrito por las fuentes talmúdicas en torno a los sucesos de ese entonces, de esa fecha, son las puertas del templo, que resguardaban los atrios y el patio frontal. Estas puertas se abrieron repentinamente. Esto también lo describe Josefo y también están reseñados en el Talmud. Y este hecho se refiere a una situación extraña que ocurrió en ese año, en torno a ese año. Repetimos, el año 30, el año 33, en ese periodo. La apertura sobrenatural
por sí solas de las grandes puertas del patio interior del templo, que habían sido previamente cerradas de forma segura. Cuando ocurrió esto, fue considerado como un presagio de la inminente destrucción del templo. Esto lo podemos ver en el Talmud de Jerusalén en la página 610. Y se puede leer esta reseña. Aun cuando estaba bien cerrada y asegurada con pernos metálicos, la puerta se abrió sola a medianoche. El guardia del templo corrió a reportar el asunto al capitán, quien vino y con dificultad logró cerrarla nuevamente. La referencia, repito, del Talmud está en Masejet Yoma Talmud, y también lo pueden leer en Josefo, Guerra de los Judíos, capítulo 6, en los ápices 5 y 3. También se debe tener en cuenta que estas puertas eran extremadamente pesadas y con mucha dificultad habían sido cerradas por 20 hombres aproximadamente. Esta se apoyaba sobre una base armada con hierro, que además tenía tornillos reforzados de seguridad en el suelo, que las afirmaba. Esta base se había hecho de una piedra entera, rígida, dura, y estos hechos se consideraron que al aperturarse milagrosamente, ellos entendieron e interpretaron que efectivamente el significado de esto era que ahora la casa, el santo lugar del templo, quedaba vulnerada a voluntad de sus enemigos. Y eso presagiaba, repito, la inminente destrucción del templo y de la ciudad. Esto está reseñado en el Talmud y ya le hemos dado las referencias. Otro hecho que se describe en el Talmud se encuentra en Yoma 39. 40 años antes de que se destruyera el templo, es decir, 40 años antes del año 70, es decir, llegamos al año 30 exactamente, nos ubica en ese año, en el año 30, las puertas del Hekel, lugar santo, se abrieron por sí mismas. Incluso hay una anécdota vinculada con el rabino Yohanan Ben Zakkai, el cual reprendió las puertas diciéndole: Hekel, Hekel, ¿por qué nos alarmas? Sabemos que estás destinado a ser destruido. Esto se encuentra en el Talmud, repito, en Yoma 39. Así también, antes de la rebelión judía y antes de la conmoción que precedieron a las guerras, cuando el pueblo vino en grandes multitudes a la fiesta de los panes sin levaduras, en el 8º día de Nisan y en la 9ª hora de la noche, una ronda de luz tan grande brillaba sobre el altar y el santo templo, que parecía ser como un día brillante. La luz, que duró media hora aproximadamente, esta luz parecía ser una buena señal a los que se encontraban en ese lugar observando ese espectáculo. Pero fue interpretada por los sabios como un anuncio de unos trágicos acontecimientos que siguieron inmediatamente después de ella. En el año 30 fue Shabbat, el día anterior a Pesach, y que recibe el nombre de Shabbat Hagadol, el gran Shabbat, por los milagros que sucedieron en ese Shabbat antes del Éxodo, en referencia a los milagros que el Eterno hizo por medio de mano de su siervo Moisés para librar a su pueblo de Egipto. Dentro del judaísmo se celebran estas fiestas solemnes del Pesach en conmemoración de su salida de Egipto. Dentro del judaísmo, al celebrar estas fiestas se recitan plegarias, y estas son las plegarias de la tarde, lo que se llama Minjá, y se recita de la Haggadah, desde la expresión o expresiones comunes tales como esclavos fuimos, hasta que expiaste todos nuestros pecados. Bien, este hecho reseñado en el Talmud también está vinculado a este periodo, a esta fecha,
relacionado también con la aparición histórica de este personaje, Yehoshua, oriundo de Nazra. Otro hecho que se describe también tiene relación con el Sanedrín, que en esa época ejercía autoridad en el templo, y dentro del ejercicio del establecimiento de la cátedra de Moisés, donde el Sanedrín ejercía autoridad sobre el pueblo como un Beit Din. Por motivos de seguridad, en el año 30, el Sanedrín tuvo que abandonar esta cámara de piedras labradas que se encontraba en el lugar del templo, en el monte del templo. Y por ende fueron trasladados a una ubicación distinta cerca de allí. Esto fue aproximadamente 40 metros al suroeste del monte del templo. Y estos hechos sucedieron producto de un gran temblor que se registra en estos escritos sagrados y que dejó severamente comprometida parte de la estructura del templo, razón por la cual, y por el riesgo de su inestabilidad, se decidió cambiar al Sanedrín de ese lugar y mudarlo a otro. Estos testimonios relacionados con estos eventos que podemos encontrar dentro del Talmud apuntan y se corresponden impresionantemente con el testimonio que hallamos en los textos del Brit Hadashah acerca, como leímos anteriormente en Mateo capítulo 26, 27, los hechos relacionados con la muerte y crucifixión de este hombre, Yehoshua, oriundo de Nazra, donde, posterior a su sacrificio, sucedió un terremoto que afectó toda esa región. Y podemos ver cómo en el Talmud se describe para esa misma fecha un evento similar. Esto podemos leerlo, repito, en el Talmud, en Shabbat 15a. Y también podemos leerlo en Guerra con Roma, en los escritos históricos de la Guerra de los Judíos con Roma de Flavio Josefo. También allí podemos leer, y Flavio Josefo nos confirma, que efectivamente el Sanedrín tuvo que mudarse de nuevo, esa vez en ese año, y se trasladaron a una zona exterior del complejo del templo, en una parte ordinaria dentro de Jerusalén. En realidad, un lugar al oeste del templo específicamente, cerca de un edificio llamado el Sixtus. Repito, esto se encuentra en Guerras de los Judíos de Flavio Josefo, en los capítulos 5 y 6. Esto nos hace concluir entonces que el último juicio validado, dictado por el Sanedrín en el templo, fue en el año 30 aproximadamente, 30-33, año en que se dictó la sentencia de muerte sobre Yehoshua Has-Nazri, oriundo de Nazaret. Bien, continuando con más evidencias que podemos encontrar en los escritos del Talmud, tocante a los hechos que sucedieron en el siglo I, específicamente de los años 30 y 33, se encuentra un escrito relacionado con los sacrificios que se realizaban en Yom Kippur. Estos repentinamente sufrieron un cambio en su liturgia y una secesión en sus ejecuciones, las ejecuciones y los sacrificios de los animales. En el ritual que el Kohen Gadol realizaba tradicionalmente, y como lo establecía la Torá de Moisés y los profetas, se echaba suerte sobre el animal en vísperas de la celebración del Yom Kippur, cuando se ofrecería el primer cordero. Este animal era ofrecido y de esa manera se echaba suerte sobre él para el día de la expiación, cuya sangre entraría en el lugar santísimo y por ende expiaría los pecados del pueblo y los pecados de la nación. Este ritual se realizaba año tras año como parte de las costumbres del pueblo judío, conforme lo había ordenado Hashem por medio de su siervo Moisés. Sin embargo, a partir de ese año 30-33, la suerte ya nunca más cayó sobre el animal que se encontraba al lado derecho del sumo sacerdote. Se consideraba que cuando era la suerte echada sobre el animal,
caía sobre el animal que se encontraba al lado derecho del Kohen Gadol, esto significaba que el Eterno aceptaba la ofrenda y el sacrificio y el holocausto. Esta evaluación o este término echar suerte dentro del contexto hebreo y judío se refiere a lo que el Kohen Gadol realizaba con el pectoral del juicio, lo que se denominaban las piedras, las 12 piedras que estaban incrustadas en el pectoral del juicio del Kohen Gadol, y que también disponía dos recursos, dos piedras adicionales llamadas Urim y Tumim. Estas piedras, que eran las denominadas piedras del pectoral del juicio, eran utilizadas para echar suerte sobre el animal. Cuando el Urim, que es un calificativo arameo que puede significar condenado, ya que proviene del término arián, que puede significar condenado, y Tumim o Tumim, sin culpa, significaba que cuando echaban suerte y el Urim se encendía, se iluminaba, significaba entonces que la culpa era colocada sobre este animal, este cordero, del lado derecho del Kohen Gadol, y por ende entonces la culpa del pueblo pasaba o era transmitido a este animal, a este cordero, quien posteriormente era sacrificado en Yom Kippur como expiación, y su sangre como expiación por los pecados del pueblo. A partir del año 30-33, nunca más esta suerte cayó sobre el animal, el cordero, que se encontraba del lado derecho del Kohen Gadol. Este hecho también es narrado dentro del Talmud. Otro hecho descrito también está relacionado con el cordón de grana. El cordón de grana nunca más volvió a ser blanco. Según el mismo Talmud reseña, el día de Yom Kippur de ese año 30-33, en ese periodo, el sumo sacerdote colocaba un cordón de lana de color carmesí o rojo, simbolizando el pecado del pueblo. Una vez concluida la ceremonia de Yom Kippur, si el Señor aceptaba la ofrenda por el pecado de la nación, el cordón de grana se transformaba en color blanco. Si no lo aceptaba por alguna razón, seguía rojo, como está escrito por el profeta Isaías, el cual reseña y describe que si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Hashem los hará blanco como la lana. Sin embargo, en el año 30-33, el Talmud reseña que el cordón de grana nunca más volvió a ser blanco, nunca más se tornó blanco hasta la destrucción del templo en el año 70. Ciertamente, a la luz de todos estos hechos que hemos narrado y que se encuentran en tres fuentes distintas, Brit Hadashah, los escritos históricos de Flavio Josefo y lo que acabamos de reseñar de los escritos talmúdicos de la tradición rabínica, ciertamente nos muestran que algo aconteció en el siglo I de nuestra era y aproximadamente entre los años 30-33 en torno a la figura de un hombre del cual se conoce en su lengua original como Yehoshua o le denominaban en ese entonces como Yeshua o Yehoshua, y que posteriormente la cristiandad transliteró su nombre en una traducción pésima y comenzó a darlo a conocer como Jesús o como Jesucristo. Ciertamente este Mesías se manifestó y fue visto públicamente por su pueblo. Sin embargo, ellos no le recibieron, no estaban listos para recibirles, y hay una razón para esto. A la luz de los escritos rabínicos y talmúdicos, este personaje fue desacreditado, incluso su nombre fue borrado para siempre de los escritos sagrados, pero quedaron plasmados en ellos, en los escritos talmúdicos, los hechos que acabamos de mencionarles y el cual usted puede corroborar dentro de las citas y de las referencias
de los escritos de los rabinos y del Talmud. Entonces, luego de haber revisado las tres fuentes de testimonios que tenemos, el Brit Hadashah, los escritos históricos de Flavio Josefo y las Sagradas Escrituras hebreas, tanto los escritos rabínicos y el Talmud, podemos concluir que realmente el Mesías anunciado por los profetas y esperado por su pueblo se manifestó realmente en el siglo I, entre los años 30 y 33. Realmente el hombre que fue sacrificado y cuyo martirio y muerte causada por el Imperio Romano entre estos años, en torno a la figura de este hombre, Yehoshua, oriundo de Nazra, significó el Mesías anunciado. ¿Representó él o reunió él las características para ser el Mesías anunciado? Tal vez lo que es inaceptable para el judaísmo es la muerte del Mesías. Sin embargo, en los textos sagrados hebreos hay bastantes referencias en cuanto a que el Mesías ungido dado a Israel padecería mucho y sería rechazado por sus hermanos, y él se iría al exilio para regresar nuevamente. Este Mesías ciertamente se manifestó y visitó y se reveló públicamente a su pueblo. Sin embargo, ellos no estaban listos, no se encontraban preparados, y por esa razón él los dejó hasta que diese a luz la que tenía que dar a luz. Esto lo encontramos en Miqueas, del capítulo 5, desde el versículo 3. La tradición judía enseña incluso que el Mesías sería como Moisés, que cuando se manifestó por primera vez a su pueblo, ellos no estaban listos y le rechazaron como juez de Israel. Por cuanto la casa de Judá, a nuestros hermanos judíos de la época de esa generación, no supieron discernir el tiempo de su visitación, ni entendieron el mensaje de los profetas, y no aceptaron el establecimiento del Brit Hadashah, anunciado también por las Sagradas Escrituras, y de cuyo testimonio dio el profeta Jeremías en el capítulo 31. El Brit Hadashah, pacto renovado. Y lo que también estableció el Eterno por testimonio y boca de su siervo David, tocante al nuevo orden sacerdotal o el nuevo orden de sacerdocio, según la orden de Melquisedec, que reemplazaría el sacerdocio arónico. Ellos no aceptaron el establecimiento entonces de este pacto renovado y no aceptaron el nuevo sacerdocio según la orden de Melquisedec. Sin embargo, el Eterno dejó claramente establecido esto en su palabra, y como consecuencia dejó desolada su casa, su templo, y no aceptó más los sacrificios de los animales y de los machos cabríos. Esto lo anunció, repetimos, desde la antigüedad, y él mismo lo dijo cuando habló a su siervo David, testificando lo siguiente: sacrificios y holocaustos no quisiste, ofrendas por el pecado ya no demandas, y aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la Torá. En los Salmos, capítulo 40, del versículo 6 al 7, vemos este pasaje. Mientras el judaísmo equivocadamente espera como señal la nueva restauración del templo, los profetas del Taná hablaron por boca de Hashem acerca de una señal distinta. El Mesías dejaría a su pueblo y se iría a Seir, Edom. En Devarim 33, 2, Deuteronomio, y en Isaías capítulo 63, del versículo 1, vemos los fundamentos de esto. Según el Talmud, Seir o Edom representa las regiones del norte de Judea, específicamente Roma. Es decir, que el Mesías se iría a Roma por un tiempo y regresaría desde allí con los desterrados del exilio romano, los descendientes de Abraham, que se encuentran aún cautivos allí. Esto lo podemos leer en el Talmud de Babilonia, en Sanedrín 97b, que en otras palabras representa precisamente eso, lo que el Eterno había anunciado por boca de sus profetas en torno a la restauración que traería tras de sí el Mesías ungido. Buscar a los desterrados de la casa de Efraín, las 10 tribus perdidas que se encuentran dispersas entre las naciones. Recordemos que
el pacto inicialmente que Hashem concertó con su siervo Abraham y con toda su descendencia, es decir, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, no era únicamente con la tribu de Judá. Nuestros hermanos judíos deben reconocer que el pacto no fue concertado exclusivamente con ellos. Hashem será justo y corresponderá también al resto de la descendencia de Abraham, es decir, a las 10 tribus restantes. Por lo tanto, antes de la reconstrucción y rededicación y santificación del santuario profetizado por Daniel, deberá cumplirse primero el retorno de todos los exiliados de la casa de Israel. Y únicamente en la actualidad, en el tiempo presente, han retornado la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, actualmente la casa de Judá. Por lo tanto, aún Israel no está lista para el retorno del Mesías. Finalmente, hasta que se haya cumplido en su totalidad la plenitud de los gentiles, el cumplimiento de la promesa que Hashem dio a nuestro padre Abraham, de que por medio de su simiente él bendeciría a todas las naciones, está aún por cumplirse. Y este cumplimiento lo veremos cuando el Mesías ungido haga retornar de los 4 ángulos de la tierra a los hijos de Israel, de regreso a la heredad que Adonai dio en posesión y en heredad a los descendientes de Abraham. Finalmente, concluimos este mensaje para nuestros hermanos judíos y nuestros hermanos cristianos, que efectivamente está anunciado el pronto retorno del Mesías, que inicialmente se manifestó en el siglo I. Y así como Moisés fue rechazado por sus hermanos en su primera manifestación, yéndose lejos de ellos, pero sin embargo, posteriormente retornó por la mano poderosa de Hashem y libró al pueblo y libró a sus hermanos. De la misma forma, este hombre, Yehoshua, oriundo de Nazra, al cual los romanos y los principales judíos de la generación de la Judea del siglo I crucificaron, Hashem lo ha resucitado, lo ha hecho Mesías conforme al cumplimiento de los profetas y lo ha hecho rey sobre todo Israel. Y de la misma forma como sus principales gobernantes le rechazaron como juez de Israel, él se ha ido lejos, distante de ellos, se ha ido al exilio a consolidar el resto de sus ovejas, a las 10 tribus extraviadas de la casa de Efraín, y cuyo retorno ha comenzado hoy en día por medio de un regreso a su identidad original. Estos son los descendientes que en medio de las naciones están despertando su verdadera identidad hebrea y que están saliendo de los sistemas, están saliendo de las religiones, de los sistemas eclesiásticos y están retornando a su verdadera identidad hebrea. Esto es una señal contundente para cualquiera que exija la manifestación de una señal del Mesías. Precisamente esta es una señal contundente que confirma que este rabino, Yehoshua, oriundo de Nazra, y que desarrolló su vida en esta tierra en el siglo I, es el Mesías anunciado por los profetas de Hashem. Que la paz del Eterno les cubra y les guarde por siempre hasta su pronta venida. Shalom.